Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Como vieron en el título, el tema de hoy es épico. Vamos a hablar de ese momento inolvidable en que Khan y su amigo se reencontraron, y sobre todo, la reacción de Khan al ver las cámaras. Prepárense para reír, emocionarse y tal vez, hasta soltar una lagrimita. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta lo que ven, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayuda un montón. Además, no se pierden nada de los vídeos que subo, que son cada vez más interesantes, prometido. Así que ya saben, el botoncito de suscribirse está justo ahí abajo. Hagan clic. Bien, ahora sí, manos a la obra. Para entender bien la historia de Khan y su amigo, y sobre todo, esa reacción legendaria, necesitamos poner un poco de contexto. No puedo revelar mucho de la trama todavía, pero digamos que estos dos amigos, Khan y tenían una relación muy especial. Se conocían desde niños, compartieron muchas aventuras y, como suele pasar, la vida los separó. Ya saben, mudanzas, trabajos, cada uno tomó su propio camino. Pero el destino, o quién sabe qué fuerzas cósmicas, conspiraron para juntarlos de nuevo. Y aquí es donde la historia se pone buena, porque todo fue orquestado de una manera, digamos, inesperada. Un programa de televisión, una sorpresa, un reencuentro planeado al detalle. Y todo esto con cámaras grabando cada movimiento. Imagínense la escena, Khan sin saber nada, siendo llevado a un lugar específico. Nerviosismo, expectación, preguntas sin respuesta flotando en el aire. Y de repente, la sorpresa. Ahí está su amigo parado frente a él, después de años sin verse. El corazón a mil, la emoción a flor de piel. Y claro, con las cámaras presentes, la presión es doble. Hay que comportarse, tratar de no desmayarse de la emoción, y al mismo tiempo ser auténtico. Es una situación que a muchos nos daría un ataque de ansiedad. Pero la reacción de Khan, la reacción de Khan. Fue simplemente, épica. No puedo spoilearles todo porque quiero que lo vivan por ustedes mismos, pero les puedo adelantar que fue una mezcla perfecta de sorpresa, incredulidad, alegría desbordante y, por supuesto, un toque de humor. Hubo abrazos, lágrimas, risas, y momentos que quedarán grabados en la memoria para siempre. Y es que, ¿cómo reaccionamos cuando nos encontramos con alguien que significa tanto para nosotros después de tanto tiempo? Es una mezcla de sentimientos intensos, ¿verdad? La alegría de volver a conectar, la nostalgia de los viejos tiempos, la incertidumbre de cómo será el futuro. Es un cóctel emocional que nos puede dejar sin habla. Pero en el caso de Khan, la emoción fue tan grande que se tradujo en una reacción que es, a día de hoy, un ejemplo de autenticidad. Verlo reaccionar a las cámaras, darse cuenta de que todo está siendo filmado, es una joya. Su cara de asombro o la manera en que se le escapaba una sonrisa nerviosa, la forma en que intentaba, sin éxito, controlar las lágrimas, es simplemente genial. Y es que en el fondo, todos anhelamos esos momentos. Esos momentos genuinos, llenos de emoción, donde nos olvidamos de todo lo demás y solo nos importa la conexión humana. Esas son las cosas que realmente importan en la vida, ¿no creen? Los amigos, la familia, las experiencias que compartimos. Y la verdad, la reacción de Khan nos recuerda eso. Nos recuerda la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de mantener viva la llama de la amistad, de no tener miedo a expresar nuestros sentimientos. Por supuesto, no puedo contarles todos los detalles de la historia sin arruinarles la experiencia. Lo que sí les puedo decir es que este reencuentro fue algo más que una simple reunión. Fue un recordatorio de que a pesar de la distancia y el tiempo, el cariño verdadero siempre permanece. Fue una prueba de que los lazos de amistad pueden ser irrompibles, y que la vida siempre nos depara sorpresas maravillosas. Además de la emoción del reencuentro en sí, y la fantástica reacción de Khan a las cámaras, hay algo más que quiero destacar. Y es el papel que juegan las cámaras en todo esto. Por un lado, las cámaras pueden añadir una capa extra de presión, de nerviosismo. La sensación de estar siendo observado, de tener que actuar de alguna manera, puede ser abrumadora. Pero por otro lado, las cámaras también tienen su lado positivo. Sirven para documentar estos momentos especiales, para inmortalizar las emociones, para compartir la alegría con el mundo.
Gracias a las cámaras podemos ser testigos de esta hermosa historia, podemos sentir la emoción de Khan y su amigo, y podemos inspirarnos a nosotros mismos. Y no solo eso. Las cámaras nos recuerdan que a veces, las cosas más valiosas de la vida son inesperadas. Que los mejores momentos no se planifican, sino que simplemente suceden. Que la vida está llena de sorpresas y lo importante es estar abierto a ellas. En el caso de Khan, la presencia de las cámaras no hizo más que amplificar la emoción. Sirvió para crear un momento memorable, para convertir un simple reencuentro en una experiencia inolvidable. Y sinceramente me encanta. Ahora bien, hablemos un poquito de la logística de todo esto. ¿Cómo se prepara un reencuentro así? ¿Cómo se organiza para que sea una sorpresa? ¿Cómo se mantiene el secreto? Pues, obviamente, requiere mucha planificación. Un buen equipo de producción, un montón de coordinación, y mucha paciencia. Hay que involucrar a las personas correctas, asegurarse de que nadie filtre la información, y estar preparado para cualquier imprevisto. Pero al final, todo el esfuerzo vale la pena. Porque el resultado es mágico. En el caso de Khan y su amigo, el equipo de producción hizo un trabajo excelente. Supieron crear el ambiente perfecto, supieron mantener el secreto, y supieron capturar cada momento de la reacción de Khan. Bravo por ellos. Pero volviendo a la reacción de Khan. Dios mío. Esa cara de sorpresa, esa sonrisa, esas lágrimas. Es algo que realmente te llega al corazón. Es la prueba de que la amistad verdadera no conoce de tiempo ni de distancia. Es la prueba de que el cariño y el afecto pueden sobrevivir a cualquier cosa. Y como ya mencioné antes, la reacción de Khan a las cámaras es un ejemplo perfecto de autenticidad. No intentó fingir, no intentó ocultar sus emociones. Simplemente fue él mismo con todas sus virtudes y defectos. Y eso es lo que lo hace tan especial. Y es que en un mundo donde a menudo se nos exige ser perfectos, donde se nos pide que nos comportemos de cierta manera, es refrescante ver a alguien ser genuino, ser real. Es inspirador ver a alguien ser auténtico sin importar las cámaras, sin importar el público. Y es por eso que la reacción de Khan es tan memorable. Porque nos recuerda que está bien ser nosotros mismos, que está bien mostrar nuestras emociones, que está bien ser vulnerables. Ya estamos llegando al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero repasar algunos puntos clave. Primero, el reencuentro de Khan y su amigo fue emocionante y conmovedor. Segundo, la reacción de Khan al ver a su amigo y las cámaras fue legendaria. Tercero, la amistad verdadera puede superar cualquier obstáculo. Cuarto, las cámaras, aunque añaden presión, también pueden servir para inmortalizar momentos especiales. Y quinto, y lo más importante, hay que valorar la autenticidad. Bueno, amigos. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Khan y su amigo, y sobre todo, la reacción de Khan a las cámaras. A mí me encantó compartirla con ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció la historia, qué fue lo que más les gustó, y si tienen alguna experiencia similar que quieran compartir. Todos los comentarios son bienvenidos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.